Quiero en este momento compartir esta palabra. La he titulado Resultados de esperar en Dios. En el Salmo capítulo 40, el versículo 1 al 3, dice la Biblia así: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Amén. Todos en la vida hemos tenido que esperar a alguien o algo. Por lo menos yo he tenido que esperar una llamada en la agencia de transporte, un servicio de bus. He tenido que esperar que se abra una oficina para hacer una diligencia. Esto es muy común como seres humanos. La vida cristiana es de esperar. En la Biblia vemos que Dios pasó por la prueba de la espera a muchos de los patriarcas, profetas, los apóstoles. Ejemplo, Abraham. Dios le prometió a Abraham un hijo, y después que le prometió Dios ese hijo a Abraham, pasaron 25 años para que Abraham pudiese abrazar a su hijo, Isaac. David fue ungido a la edad de 15 años aproximadamente para ser el rey de Israel. Pero tuvo que esperar 14 años. Y esos años de espera no fue en el mejor lugar. Tuvo que esperar en el desierto esos 14 años, perseguido por Saúl, durmiendo en muchas ocasiones a la intemperie. Es posible que sin comida aguantó sed. Pero a pesar de todo esto, David le creyó a Dios. Él esperó el tiempo de Dios. Cuando se llegó ese tiempo, logró ser el mejor rey de Israel. Los apóstoles también tuvieron que esperar. El Señor les dijo que no salieran de Jerusalén hasta que fueran investidos del poder de lo alto. Ellos se fueron al aposento alto y tuvieron que esperar un espacio de tiempo hasta el momento cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellos para ser llenos del Espíritu Santo. No es fácil esperar. Es una verdad. No es fácil cuando hay una etapa difícil, una crisis económica, un problema de salud, cuando se agota el dinero, hay deudas, se acaba el mercado, no hay dinero de dónde conseguir para comprar el alimento. No es fácil esperar. Para esto se requiere de dos elementos, los cuales quiero mencionar. El primero es la paciencia. Paciencia se define como paz interior. Eso es paciencia. Ahora, la paciencia no está en la mente. La paciencia no se aprende. La paciencia no se hereda. La paciencia no se compra. La paciencia comienza en lo profundo de nuestro espíritu. La paciencia es dada por el Espíritu Santo. Es uno de los elementos o fruto del Espíritu Santo. Se consigue la paciencia con la relación, con la intimidad
con Dios, una persona que busque intensamente la presencia del Espíritu Santo, logra ser paciente. Ese es el primer elemento. El segundo elemento es la fe. En la Biblia dice que fe es la certeza de lo que se espera, más la convicción de lo que no se ve. Resumiendo estas palabras, fe entonces es permanecer creyendo que lo que dice la Biblia es verdad, creyendo que Dios lo que promete, si somos fieles a Él cumple sus promesas. Fe es creer que por encima de toda circunstancia, de toda dificultad, Él se mueve a nuestro favor. ¿Qué logramos con la paciencia y la fe? Es la pregunta. Y viene el primer resultado. Número 1, mover el corazón de Dios a nuestro favor. El versículo 1 del capítulo 40 dice: pacientemente esperé a Jehová. Esperé a Jehová y Él se inclinó a mí. Entonces, vemos aquí que una persona que tenga paciencia en el Espíritu, una persona que tenga fe en el Espíritu, por el Espíritu, mueve el corazón de Dios. Cuando el corazón de Dios es movido, se ven los resultados. Porque Dios nunca es movido por una crisis, no es movido por una guerra. Dios no se mueve por una persona que no tenga que comer, no. Dios se mueve cuando en el corazón de un hombre o de una mujer hay paciencia, hay fe, sabe esperar en Dios. Eso es lo que me enseña la Biblia. Eso es lo que Dios está esperando. Hombres que se atrevan a mover el corazón de Él. Dios está esperando que en medio de estos tiempos difíciles movamos el corazón de Dios para que sucedan milagros, para que sucedan cosas sobrenaturales. Dios está esperando que en medio de tanta perversidad, hombres se levanten creyéndole a Dios para mostrar evidencias del poder sobrenatural de Dios. Entonces, ese es el primer resultado de esperar en Dios. Segundo lugar, oye nuestra oración. Ese es el segundo resultado. La Biblia dice: y oyó mi clamor. ¿Qué es clamor? El clamor es la expresión que sale de lo profundo del corazón, del espíritu. El clamor es el que Dios escucha. El clamor es la oración sincera delante de Dios. Clama esa madre por ese hijo. Clama ese esposo por su esposa. Clama el empresario por su empresa. Clama el ministro, el pastor por la iglesia. Ese clamor llega al corazón de Dios. Ese clamor es aquel que hace que Dios voltee su mirada hacia la tierra. Ese clamor es el que hace que Dios cambie las circunstancias, los obstáculos, las crisis, que cambie todo aquello oscuro, de tal manera que se pueda ver algo diferente, algo a favor de la humanidad. Ese clamor que sale del Espíritu es el clamor que todo hombre y toda mujer debe dirigir
a Dios. Tercer resultado, resuelve los problemas. Dice la palabra, y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso. Dice la misma palabra, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. De todas. Este pozo puede representar un problema del hogar, un problema con un hijo en la droga. Puede representar eso. Aquel hijo que desperdició su tiempo, no ha sido un buen hijo. Las malas amistades lo llevaron a convertirse en un drogadicto. Para un padre, para una madre, eso es un pozo de desesperación. Hay angustia al ver ese hijo que se va, sale de la casa, se va en la noche, no sabe dónde está, posiblemente se encuentra con malas amistades. Para un padre y una madre, eso es un pozo de desesperación. Eso es lo que Dios quiere, eso es lo que Dios hace. Ese pozo puede representar un problema financiero, una deuda muy difícil de pagar, deudas que cada día van creciendo y no hay forma cómo conseguir dinero, no hay forma cómo mitigar esa deuda. Se convierte en un pozo de desesperación, un lodo cenagoso, como dice la Biblia, puede representar eso. Un problema de salud puede representar ese pozo, ese lodo cenagoso, donde todos los días se ve la persona que va perdiendo fuerza, su salud se va yendo, no se ven resultados, el médico no acierta con la enfermedad. Entonces esto para la familia se convierte en un pozo, en un lugar de desespera. Hay un momento difícil y la Biblia dice que me hizo sacar de esa situación. Dios saca a todo aquel que ora en el Espíritu, todo aquel que le cree a Dios. Él no lo deja en ese estado, Él lo saca de ese lugar. Ese es el Dios que nosotros predicamos. Ese es el Dios que me habla la Biblia. Es un Dios que escucha la oración del papá, de la mamá, escucha la oración de aquel hombre humillado delante de la presencia de Dios. Es el Dios todopoderoso, el Dios soberano, el Dios que es digno de ser honrado y ser glorificado. En cuarto lugar, nos ubica en tierra firme. Nos saca de ese lodo, de ese profundo hueco y nos ubica en tierra firme. Oía un testimonio de una hermana en una iglesia. Decía lo siguiente: mi esposo fue una persona que no se preocupó por el hogar, muy borracho, con 4 hijos, murió, me dejó con 4 muchachos muy pequeños, no había dinero, no teníamos casa propia, pagaba arriendo, pero a mí me hablaron del Señor y yo le abrí el corazón a Dios. Y desde ese momento que Dios entró a mi corazón, decía ella, yo comencé a ver respuestas de parte de Dios. Comencé a clamar a Dios con fe. Comencé a vivir la palabra. Comencé a meterme con Dios. Y pude sacar mis hijos adelante, les di universidad, conseguí una hermosa casa, luego me dio el Señor para otra casa, compré mi propio carro, tengo mis ahorros. ¿Sabe qué significa eso? Significa que Dios la sacó de un terreno movedizo y la puso en un lugar estable. Ese es Dios.
Dios saca a la persona de una crisis. Dios lo levanta de ese estado donde no puede ver más que fracasos. Dios lo levanta y lo ubica en un lugar donde pueda ser y vivir una vida estable. ¡Qué bendición poder nosotros contar con el Dios que hace cosas maravillosas, el Dios que puede solucionar cualquier problema? Ese se llama el Dios eterno, el Dios santo, el Dios que hace maravillas, milagros. Aún en medio de cualquier dificultad, Dios se mueve. Ese Dios se ha movido en toda la historia de la raza humana. Hoy el Señor se sigue moviendo, pero es necesario afianzar nuestra fe, colocar nuestra mirada en Dios, porque si eso hacemos, Dios no se va a quedar brazos cruzados. Él nos saca de ese problema y nos lleva a un lugar de bendición. Qué hermoso poder nosotros entonces entender que Dios es capaz de hacer todo a nuestro favor. Quiero en este momento orar. Posiblemente usted esté atravesando por una etapa muy difícil, un problema de familia, un problema de salud, un problema financiero, pero a través de esta palabra puede entender cuál es el secreto para salir de esa situación a un lugar de victoria. Dios Todopoderoso, en este momento, gracias, muchas gracias por este tiempo. Pido, Dios, por esta persona que está en sintonía. Pido por esa situación, por ese problema de familia, por ese problema financiero, por su salud. Obra, Señor, un milagro. Resuelve ese problema. Saca esa vida, saca esa familia de ese lodo, de ese pozo donde ha intentado salir y no ha podido. Señor, muchas gracias te damos en el nombre de Cristo. Amén y amén.